Antes que nada, muchas gracias por la invitación a Lina, a Margarita. Eh, Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por su interés y por estar aquí esta tarde. Como ya escucharon, yo soy Carlos Inclán Fuentes y hoy voy a charlar con ustedes sobre la Segunda Guerra Mundial. Si bien mi campo de especialización es justamente este periodo visto desde México, primero quisiera hacer un repaso sobre el papel que jugó los Estados Unidos durante la guerra y después, si quieren, vamos en episodios muy puntuales hablando de la participación de México y también podemos extender el tema ya cuando terminemos la charla en la sección de preguntas y respuestas. Muy bien. El historiador británico Ed Hobsbawm, este historiador marxista que es importantísimo para entender el siglo XX, tiene una saga muy importante de libros, ¿no?, que analizan el surgimiento del mundo moderno en Occidente, digamos, haciendo un análisis sobre la concatenación de revolución, capitalismo e imperialismo. La cuarta parte de esta saga, que se llama La Era de los Extremos, o que también se conoce como Historia del siglo XX, en esta última entrega, Hobsbawm, ¿no?, que además narra muchos de los hechos que a él le tocan vivir, ¿no? Él era un joven viviendo en Alemania cuando Hitler asume el poder en 1933. En esta obra, que es muy importante, plantea la idea del siglo XX corto, ¿no? Un siglo, digamos, cuyo proceso más importante va a ser el surgimiento, consolidación y caída del primer estado socialista del mundo, ¿no?, de la Unión Soviética. Es decir, ese es el proceso que marca el siglo XX, un siglo XX corto. Y dentro de ese proceso, va a decir que el punto más importante, el momentum, así lo llama él, va a ser esta alianza que se teje entre las democracias liberales y capitalistas del comunismo soviético para derrotar a un enemigo en común, que es el eje, ¿no?, la amenaza nazifascista. Y esto va a ser importante desde la perspectiva de Hobsbawm, ¿no?, porque esa alianza va a permitir salvar a esos regímenes liberales democráticos, pero también va a salvar al régimen soviético. Y no menos importante, esa alianza va a permitir la destrucción de estos regímenes fascistas, ¿no? Pero ¿cómo se llegó a esta alianza? Probablemente ya vieron algunos de estos temas en sesiones anteriores, ¿no? Sobre todo en la pasada. Recuerden, ¿no?, este mundo de la posguerra marcado por la crisis política, por la crisis económica, ¿no? Hay un descrédito del capitalismo en Occidente porque está asociado con las ideas de la guerra, de la recesión, y hay un desprestigio del liberalismo económico que va a desterrarlo, ¿no?, de las políticas de esta parte del mundo por lo menos por 50 años. Y en este contexto de crisis y de tensión, ¿no?, va a haber el surgimiento de alternativas políticas, especialmente en Europa, ¿no? Por un lado, el surgimiento y consolidación del fascismo, ¿no?, de esta radicalización de sectores de la derecha nacionalistas, racistas, imperialistas, militaristas, pero también, digamos, la otra alternativa atractiva durante esta época va a ser justamente el comunismo soviético, ¿no? Hay gente que ve en esa sociedad a la sociedad del futuro, pero al mismo tiempo, para muchos de esos países occidentales, ¿no?, es un recordatorio de este fantasma de la revolución que está presente en Europa, en este mundo de la posguerra. Y va a ser la confrontación de estos tres bloques, ¿no?, de liberalismo, fascismo y comunismo, lo que va a llevar a esto que el historiador italiano Enzo Traverso llama la Guerra Civil Europea, ¿no?, un periodo de profunda transformación de Europa que corre desde la Gran Guerra en 1914 y que termina en 1945 con la derrota de la Alemania nazi, ¿no? Es decir, en vez de partir, Traverso, en vez de partir y considerar la Primera y la Segunda Guerra Mundial como algo separados, trata de verlo como un solo proceso global, ¿no?, que tiene unas repercusiones importantísimas en Europa, casi de la misma manera que tuvo la Revolución Francesa o la Guerra de los 30 años, ¿no?, de ese tamaño. Y en este clima de confrontación y de agitación en Europa, hay un claro repliegue de gobiernos constitucionalmente elegidos o democráticamente elegidos. Si en 1920 en Europa había alrededor de 35, para 1938 hay 17, y para 1944, el penúltimo año de la guerra, ese número va a bajar a 12. Y en ese contexto, ¿no?, de confrontación, de crisis y de conflicto, es que en Estados Unidos es elegido Roosevelt. Eso también ya lo vieron seguramente la clase pasada, ¿no? FDR es elegido en 1932
y con él, digamos, se implementan para los fines de esta presentación a rescatar dos puntos importantes. Por un lado, estas políticas llamadas del New Deal, ¿no? Es decir, que tratan de cambiar el rumbo de la política y la economía estadounidense. Es una respuesta a esa crisis profunda, ¿no? A partir sobre todo de la crisis del 29, es regresar la confianza al sistema económico, pero también al gobierno, ¿no? Entonces, este primer New Deal, sobre todo va a disciplinar el sistema financiero, va a prometer un programa de subsidios, va a terminar con el prohibicionismo, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? En sus orígenes, este New Deal no pretendía la reconstrucción de la economía estadounidense, ni mucho menos terminar con el capitalismo, ¿no? Y junto con esta política del New Deal, vamos a tener también, digamos, que es muy importante para la historia de la relación de las naciones americanas con Estados Unidos durante el periodo, la política de la buena vecindad, ¿no? Que es modificar un patrón de intervencionismo estadounidense en América Latina, en algún sentido terminar con esa llamada diplomacia del dólar, y esto, digamos, por una serie de razones. Tal vez las más importantes son, o sea, Estados Unidos tiene menos capacidades de intervención a raíz de la crisis económica, ¿no? Y por otro lado, ese contexto de confrontación en Europa hace que a lo largo de los años 30, ¿no? Siempre esté presente el fantasma de la guerra. Entonces, ante un predecible escenario bélico, la política de buena vecindad trata de asegurar la cooperación de las naciones americanas en el caso de que estallara una guerra en Europa. Regresemos al New Deal antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese primer New Deal, hemos dicho, no tiene como objetivo rescatar la economía estadounidense, pero justamente hacia finales de la década, o sea, la polarización de la sociedad estadounidense y la persistencia de esta recesión económica sí hace que haya modificaciones en las políticas de New Deal, ¿no? Y ahora sí se plantean el rescate de la economía. Y una cosa que va a ser muy importante, ¿no? Transformar las relaciones entre el Estado y los trabajadores. ¿Cómo? Fomentando la organización sindical, asegurando la protección social de esos trabajadores, ¿no? O sea, en caso de accidente, de incapacidad, de desempleo, de vejez, fijar la existencia de salarios mínimos, poner fin al trabajo infantil. Y tal vez lo que es importante aquí señalar es que esto no es como en el pasado, que podía ser opcional, sino que el Estado lo asume como una de sus responsabilidades, ¿no? La protección a los trabajadores. Claro, ¿no? Pensando que el concepto de trabajador aquí es muy limitado. Son básicamente trabajadores hombres blancos, ¿no? Pero lo importante es esto, hay un cambio respecto a las atribuciones de ese Estado, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esta política? ¿No? Pues hacia 1939, el año donde inicia la Segunda Guerra Mundial, pues el PIB estadounidense por fin logra recuperar los niveles que tenía antes de la Gran Depresión, es decir, antes de 1929. Pero en términos de, digamos, de hacer despegar a la economía estadounidense y terminar con efectos de esa crisis económica, la pobreza, o sea, las políticas del New Deal en realidad han hecho poco, ¿no? El 50% de las familias blancas siguen en estado de pobreza y es una proporción que aumenta al 90% en el caso de las familias afroamericanas. Entonces, si estas políticas no logran regresar a Estados Unidos por la vía del crecimiento, ¿qué fue lo que lo logró? Y ahí entra la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes tienen una visión clásica de la guerra y les preguntan cuándo inició la Segunda Guerra Mundial, la respuesta casi siempre es, inició con una invasión, la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939, ¿no? Pero en realidad hay un camino que toma casi un lustro, incluso una década, para que llegáramos a ese punto, ¿no? Hay una clara política expansionista y de conquista de las naciones de Alemania, ¿no? Y de Italia, de naciones que han sido sancionadas por el Tratado de Versalles después de la Gran Guerra, ¿no? Que violando ese acuerdo promovido sobre todo por Inglaterra y en Francia, se rearman e empiezan una política expansionista, ¿no? Y ahí tenemos una serie de episodios que marcan claramente esto. En 1935 Italia invade Abisinia, lo que hoy es Etiopía, ¿no? En 36 Alemania anexiona una región al occidente, ahí está marcada en el mapa, ¿no? Renania, que era una zona desmilitarizada por el Tratado de Versalles, ¿no? Ese mismo año, Italia y Alemania ayudan al general Francisco Franco en su lucha contra la Segunda República Española, ¿no? Es decir, ahí surge esta idea del eje Berlín-Roma, y además, hay que decirlo de manera muy importante, ¿no? Si Franco gana, es porque Alemania e Italia apoyaron al bando fascista.
mientras que a la República, es decir, solo la apoyaron la Unión Soviética, Checoslovaquia y México. Si ustedes leen Homenaje a Cataluña de George Orwell, van a leer cómo la Segunda República Española se defendió con cartuchos y rifles mexicanos. Pero la ayuda mexicana, digamos, no se limitó a eso, ¿no? Después va a abrir las puertas al exilio republicano español, ¿no? Pero es un pequeño paréntesis. Lo importante aquí es que, digamos, frente a la indolencia de los países como Inglaterra y Francia respecto a la guerra civil española, los fascistas apoyan de manera muy importante a Franco y sin esa ayuda Franco no hubiera ganado esa guerra. Bueno, en 38 sigue esta política de expansión, Alemania anexa Austria y la parte de los Sudetes checos, ¿no? Un año después van a anexar otras secciones de Bohemia y Moravia, ¿no? Siempre bajo el argumento que hay población germanohablante y descendiente alemana, entonces deben pertenecer al Reich, ¿no? Pero ¿qué está haciendo estas democracias liberales frente a esta política de expansión de los estados fascistas? Por un lado está esta política de apaciguamiento, es decir, lo que demande Hitler se le da, ¿no? Se negocia con él para evitar una guerra, porque eso también es claro, las sociedades europeas están todavía sufriendo los efectos de la crisis del 29, están todavía en proceso de reconstrucción por los estragos de la Gran Guerra, la población no está dispuesta a iniciar en una nueva guerra, pues estos gobiernos hacen todo lo posible, aunque eso signifique ceder territorio a Hitler, para evitar esa guerra. Y por otro lado, junto con esta política de apaciguamiento, tenemos esta posición de neutralidad, que es particularmente visible, como les dije, en el caso de España, ¿no? Pero es una neutralidad que solo respetan Inglaterra, Francia, pero que no respetan los fascistas. Ahora, si ustedes tienen una visión mucho más amplia del conflicto, habría que decir que en realidad hay un conflicto importante en Asia que antecede a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, la expansión del imperialismo japonés por todo el Pacífico, digamos, también sería importante traer a cuenta a la hora de que pensamos cuándo inicia ese conflicto, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, hay una historia larga del imperialismo japonés a partir de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, pero digamos, para los fines de esta presentación hay una primera guerra con China, ¿no? En 1931, donde los japoneses toman la región del norte que se llama Manchuria, ¿no? Luego, en 1936 hay un acercamiento importante entre el imperio japonés y la Alemania nazi para firmar esto que se llama el Pacto Anticomintern, que es básicamente luchar contra la Internacional Comunista, ¿no? Y luego ya, ya una vez que ha estallado la guerra, ¿no? En Europa, hacia 1940, es que se formaliza esta alianza militar entre Alemania, Japón e Italia y se forma, digamos, lo que llamamos ahora comúnmente el eje, ¿no? Pero, ¿cuál es el papel de Estados Unidos en todo en este periodo, ¿no? Ahí hay que decir que Estados Unidos tiene una posición ambivalente respecto a la guerra, ¿no? Es decir, hay un reforzamiento, por un lado, hay un reforzamiento de estas políticas aislacionistas, ¿no? No hay que participar en la guerra, de este proteccionismo y nacionalismo económico, ¿no? Hay una serie de leyes de neutralidad para garantizar que Estados Unidos no participe a la guerra. Y, por ejemplo, ¿no? En el caso de la Noche y los Cristales Rotos, o sea, cuando inicia la persecución racial contra los judíos en Alemania, el gobierno estadounidense retira su embajador en Berlín, pero no rompe relaciones con Alemania, ¿no? Entonces, esta posición ambivalente de no entrar, pero estar presente, que se queda de manifiesto, por ejemplo, ¿no? Porque al mismo tiempo que está diciendo no vamos a participar, sí reconoce a la Unión Soviética, ¿no? Accede a participar en ciertos organismos internacionales como la Corte Internacional de la Haya y, digamos, relanza la política de la buena vecindad. ¿Qué pasa con esta política de buena vecindad antes y después del inicio de la Segunda Guerra Mundial? Como ya mencioné, en un primer momento, ¿no? La política es para asegurar la neutralidad, mantenerse fuera de los escenarios bélicos en Europa. Y para esto el gobierno estadounidense va a hacer uso de estas llamadas conferencias panamericanas, ¿no? Son espacios de consulta, de discusión entre los distintos países de las Américas, ¿no? La primera importante va a ser en Montevideo en el 33, es desde ahí cuando se marca la política de buena vecindad. La segunda va a ser en 36 en Argentina, que se llama la Conferencia de Consolidación de la Paz,
donde se reafirma el compromiso por la neutralidad. Y luego en 38, cuando el contexto europeo es cada vez más tenso, ¿no? Es cuando se habla de esta idea de crear un bloque, ¿no?, conjunto que va a actuar en caso de que llegue la guerra, ¿no? Entonces, ahí hay una primera, como un primer antecedente de preparación, ¿no? Porque, de nuevo, ya que está la guerra en 39, Estados Unidos, digamos, marca su compromiso claro de no participar en la guerra, aun cuando, por ejemplo, Roosevelt y ciertos sectores de la sociedad estadounidense han, digamos, como llegado a la conclusión, ¿no?, de que el eje es un peligro para la civilización, ¿no? Son conscientes del peligro nazifascista, ¿no?, pero justamente están enfrentados a una férrea oposición social de participar a la guerra. Y un poco la historia posterior de eso es romper esa resistencia al involucramiento. Ya con la guerra, ¿no?, ya que estalló la guerra, esa política de buena vecindad tiene una transmutación hacia algo que se llama la defensa hemisférica, que no es otra cosa que la coordinación de esfuerzos, ¿no?, de las naciones de las Américas para hacer frente a la guerra. Entonces, ahí el mecanismo es una cosa que se llama reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, ¿no? Van los ministros de Relaciones Exteriores a estas reuniones y ahí acuerdan una serie de lineamientos sobre qué van a hacer los países en caso de guerra. La primera importante es en Panamá en 39, la segunda es en La Habana en 40 y la tercera es en Río de Janeiro en 42, ¿no? Y estas reuniones lo que van a hacer es reforzar esta propuesta de crear un bloque conjunto en caso de guerra, y aquí es muy importante decirlo, no bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Pero justo una cosa que buscan estas conferencias es justamente la cooperación económica, ¿no? O sea, esa cooperación económica que es importantísima para el esfuerzo bélico, y piden, ¿no?, la eliminación de los obstáculos, ¿no?, que no hagan efectiva esa cooperación bajo lineamientos de reciprocidad. Y esto es muy importante porque seguramente vieron la clase pasada, ¿no?, que en el marco de las reformas cardenistas y del radicalismo cardenista, en 38 se expropia la industria petrolera, ¿no? Y una de las primeras respuestas de los Estados Unidos es defender los intereses de las petroleras, ¿no? Y entonces hay una respuesta fuerte al gobierno mexicano, ¿no?, sobre la devolución de esa propiedad, e incluso hay sectores dentro de la sociedad estadounidense que buscan una respuesta todavía más fuerte, ¿no? Se habla de intervención, se habla de invasión. Ninguno de estos planes se lleva a cabo porque, de nuevo, hay un contexto de guerra, hay un contexto donde el Estados Unidos no tiene capacidades de intervención, hay un contexto internacional que no lo permite. Pero es a partir de la guerra, ¿no?, que hay elementos para poder negociar ese conflicto. Entonces, en estas reuniones, la delegación mexicana justamente va a participar sobre todo en las comisiones que buscan la cooperación económica, y ellos van a ser los que van a impulsar esta idea de que se eliminen las trabas que impiden esa cooperación. Entonces, a partir de esta participación, es que el gobierno estadounidense cambia su posición respecto a la expropiación. Y si antes, digamos, tenía estas demandas sobre la devolución, no solamente de la industria, sino también de los recursos del subsuelo, ahora ya nada más están negociando una indemnización por la industria en sí, ¿no? Y este problema, ¿no?, el conflicto petrolero en México, o sea, es importante porque Cárdenas, ¿no?, ante el boicot de estas empresas, ante el cierre de mercados tradicionales del crudo, lo que hace va a ser ensanchar relaciones comerciales con los países del eje, ¿no? Va a venderle petróleo a alemanes, a italianos y japoneses, como el resto de las petroleras del mundo lo hacen, ¿no? Y esto va a tener va a crear un montón de fricción y de incomodidad al gobierno estadounidense, ¿no? Entonces, por eso están dispuestos a negociar, sobre todo ya que estalló la guerra. Entonces, en este contexto, esas negociaciones son fructíferas, ¿no? El gobierno estadounidense accede a los términos mexicanos, el gobierno incluso aprueba préstamos al gobierno mexicano, se vuelven a reactivar las compras de plata, ¿no? Y entonces esto abre un nuevo episodio en las relaciones entre México y los Estados Unidos, ¿no? Y eso va a ser muy importante, digamos, para el periodo de la posguerra. Pero si quieres, seguimos hablando de esto más adelante. ¿Cuál es ese camino de los Estados Unidos hacia la guerra, ¿no? Digamos, hay un paulatino involucramiento, ¿no? Entre 39 y 40 se mantiene esta idea de la neutralidad, y sin embargo, ¿no?, por esta posición ambivalente, hay
primeros pasos, ¿no?, sobre que Estados Unidos tiene que apoyar las operaciones, sobre todo en Europa, ¿no?, y de manera particular a Inglaterra, es decir, la idea de proporcionarles recursos, armamento, arsenal para defenderse de la amenaza nazifascista. Y poco después de eso también abre líneas de crédito para Inglaterra, para China y para la Unión Soviética, para que ellos accedan a armas, a municiones y provisiones. Y lo interesante de esta política hacia Europa es que todos estos recursos van a ser transportados por vías, ¿no?, que están bajo control alemán. Entonces, ahí ya se ve que va a ser inevitable en algún punto una confrontación con la Alemania nazi, ¿no? En el caso de Asia, ¿no?, el otro importante escenario de la guerra, Estados Unidos, ¿no?, trata de buscar una salida diplomática con Japón, que, como diría Pani, ¿no?, es un país que conoce poco y comprende menos, ¿no? Y entonces, haciendo oídos sordos de sus asesores, Roosevelt impone una serie de sanciones económicas a Japón, ¿no?, un país que dependía de recursos del exterior para su industria y que se había hecho de estos recursos mediante esta política de expansión y de conquistas territoriales. En ese sentido, ¿no?, los japoneses, después de estas sanciones, se dan cuenta que Estados Unidos es un obstáculo para su política de expansión en el Pacífico. Y justamente, ¿no?, es ese ataque japonés a la base militar en Pearl Harbor, el 8 de enero de 1941, lo que va a oficializar la entrada de los Estados Unidos a la guerra, ¿no? En respuesta a esa declaratoria del Congreso a la guerra contra Japón, Alemania e Italia responden declarando la guerra a los Estados Unidos, ¿no? Y entonces es ahí cuando podemos hablar de un conflicto global, ¿no?, de que esta entrada va a conectar estos dos escenarios importantes de la guerra, tanto en Europa como en Asia, pero también en el norte de África, y también la guerra se va a extender al Pacífico, a Australia, e incluso a la América Latina, ¿no? No es que América Latina sea un escenario de confrontación directa, ¿no?, pero sí va a ser una región clave en el esfuerzo bélico estadounidense, porque, de nuevo, estos acuerdos de cooperación va a hacer que muchos de los insumos que se requieren para el esfuerzo bélico, petróleo, minerales, nitratos, mano de obra, sean provistos por las naciones americanas, ¿no?, de manera particular, por ejemplo, México. ¿Qué pasa una vez que Estados Unidos ha entrado a la guerra? Pues tiene una serie de tareas inmediatas. La primera de ellas es, por razón del ataque a la base japonesa, a la base de Pearl Harbor, perdón, hay que reconstruir esa flota del Pacífico, ¿no? Por otro lado, hay que transformar a ese ejército estadounidense, que en esos momentos es relativamente pequeño, ¿no?, para que pueda hacer acto de presencia en campos de batalla en 3 continentes, ¿no? Entonces, hay un periodo de preparación para la guerra en el Pacífico, ¿no? En este momento, también hay un apoyo importante hacia la Unión Soviética. Los soviéticos, desde la invasión nazi a la Unión Soviética en junio de 1941, están solicitando apoyo de las democracias liberales, están solicitando la apertura de un segundo frente, ¿no? Y mientras esto no se hace, ¿no?, ese segundo frente no se abre en esta época, lo que sí está haciendo Estados Unidos es proveer de materiales bélicos, de municiones, de armas, ¿no?, a este ejército que está plantándole cara a los nazis, ¿no? Entonces, Estados Unidos en esta primera fase lo que está haciendo es evitar un enfrentamiento directo con los alemanes en Europa, ¿no? Entonces apoya en el norte de África y luego en 43 va a apoyar, digamos, el desembarco en Italia. Ahora, si nosotros regresamos, tratamos de recordar las fases de la guerra, pues básicamente, digamos, hay 3, ¿no? Hay una entre 39 y 41, ¿no?, cuando hay una preponderancia del eje, son los años en que la Alemania nazi conquista de manera rápida mediante esta cosa que se llama la guerra relámpago, la Blitzkrieg, una serie de territorios importantes, sobre todo en Europa, ¿no? Es también los años de que se intensifica la expansión japonesa en el Pacífico. Luego 42-43 es cuando hablamos de una guerra global, ¿no?, y una respuesta aliada a esa preponderancia del eje, ¿no? Y es también cuando presenciamos las primeras derrotas de esos ejércitos, porque hasta 1942, ¿no?, parecía que los ejércitos del eje eran imbatibles. Pero después, digamos, con esta respuesta coordinada de los aliados, va a llevar a 2 triunfos muy importantes. El primero va a ser en el Alamein en 1942, ¿no? Pero quizá más importante todavía que ese va a ser la victoria que se tiene sobre los nazis en Stalingrado en 1943. Porque a partir de entonces, ¿no?, o sea, los alemanes habían avanzado de manera constante en el frente oriental, que dicho sea de paso,
es donde la guerra se desata de manera más cruenta, es una guerra de exterminio, ¿no? Y cuando los soviéticos paran a los nazis en Stalingrado, digamos, la tendencia empieza a ir hacia el otro lado y el ejército rojo empieza a avanzar hacia Occidente, ¿no? Y finalmente, ¿no? En 44-45, pues tenemos ese repliegue de las fuerzas del eje que va a llevar a su derrota. Entonces, hablemos de ese segundo frente y de la derrota alemana. Ahí lo has dicho, ¿no? Hay una serie de preparativos que van a llevar a la derrota de los nazis, ¿no? Dijimos, el más importante es la victoria que tienen los soviéticos en Stalingrado, y luego hasta 1944, ¿no? El penúltimo año de la guerra, es que los aliados acceden a abrir este segundo frente, ¿no? Acceden a invadir a Europa continental a través del desembarco en Normandía, ¿no? Porque digamos, la estrategia era simple, era ir cerrando la pinza en Europa contra la Alemania nazi. Tienes al ejército rojo avanzando hacia Occidente y tienes al ejército, digamos, de estadounidenses, ingleses y después de la Francia libre avanzando hacia Oriente, ¿no? Y el punto de encuentro va a ser Berlín. Hay un bombardeo aliado de las ciudades alemanas, ¿no? Está la liberación de Francia en agosto del 44, y esto que les decía, el avance implacable de las fuerzas del Ejército Rojo hacia Berlín. Ahí, si quieren, léanse, hay una saga también muy importante de libros que cuenta esto, ¿no? O sea, cómo el Ejército Rojo va reponiéndose de unas derrotas iniciales y después va ganando cada vez más terreno, ¿no? Es el lado humano de la guerra. Luego les paso la bibliografía y sobre si les interesa este tema en particular, ¿no? Y justamente, ¿no? Son los soviéticos los primeros que llegan a Alemania, ¿no? Los primeros que llegan a Berlín. Llegan alrededor de abril del 45 y un par de semanas después, ¿no? En mayo del 48, perdón, el 8 de mayo del 45, Alemania por fin firma su rendición incondicional, digamos, y eso termina la guerra en Europa. Pero no termina la Segunda Guerra Mundial, porque aún sigue la guerra en el Pacífico. Entonces, en el Pacífico lo que tenemos es a un enemigo, Japón, que no está dispuesto a capitular, ¿no? Que está dispuesto a luchar hasta el último hombre, en el cálculo político de que si lucha hasta el final, ¿no? Si le cuesta la victoria, va a tener mejores condiciones para negociar su rendición, ¿no? Entonces, aquí hay un combate, digamos, en una extensión gigantesca de terreno, por islas, por costas, ¿no? Y hay un episodio importante va a ser la toma de esta isla, que hoy está deshabitada, que es Iwo Jima, ¿no? Porque esa va a ser la base de operaciones para invadir Japón, ¿no? Entonces hay una serie de preparativos, hay una serie de bombardeos importantes en Tokio, pero en el Inter, ¿no? O sea, cuando están replegando al ejército imperial japonés, muere Roosevelt y asume la presidencia Truman. Y es Truman, ¿no? El que va a decidir utilizar las bombas atómicas para terminar el conflicto, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de discusiones, hipótesis de por qué se utilizó la bomba, por qué no. En el momento va a decir el presidente, es una forma de salvar vidas de soldados estadounidenses, porque estamos combatiendo contra un enemigo implacable, ¿no? No se quiere rendir, entonces es una forma de terminar rápido la guerra. Otra es un cálculo geopolítico, no quieren que los aliados comunistas, ¿no? Que la Unión Soviética participe dentro de la guerra en el Pacífico y extiende su zona de influencia hacia esta parte del mundo. Y lo que les digo, ¿no? Hay un enemigo que no está dispuesto a rendirse. Como sea, Estados Unidos lanza 2 bombas, una en Hiroshima el 6 de agosto del 45, pocos días después, el 9 de agosto, otra sobre Nagasaki. El resultado de esto es devastador, ¿no? Hay 130,000 muertos y un montón de secuelas por la utilización de este tipo de armas, ¿no? Y esto fue lo que al final logra que Japón se rinda de manera incondicional en ese mismo mes de agosto de 1945, digamos, y esto es lo que marca propiamente dicho el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Aquí valdría la pena recalcar el hecho, ¿no? De que la utilización de la bomba atómica sí marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad y en la historia de los enfrentamientos bélicos, porque por primera vez, ¿no? Existe la posibilidad de aniquilamiento de la especie, ¿no? De los seres humanos como especie. Entonces, se inaugura esto que se llama la era atómica, que es muy interesante si uno ve los testimonios de la época, cómo algunos, digamos, ven esto como una demostración del progreso y del avance, ¿no? Y
hay una valoración positiva de la utilización de las bombas, pero por otro lado, ¿no? Especialmente dentro de exiliados de izquierda que han sufrido la violencia de los gobiernos totalitarios, hay una lectura pesimista sobre, sobre este hecho, ¿no? Sobre la existencia de estas bombas y sobre lo que les digo, ¿no? Esta posibilidad de aniquilación total. ¿Cuál es el saldo de esa guerra, ¿no? Entonces, si vemos los números, o sea, fue un enfrentamiento súper cruento, ¿no? Donde la Unión Soviética llevó la mayor parte de la carga de la guerra y humana, ¿no? Hay que ver los números, 20 millones la Unión Soviética, 7 Alemania, Polonia 6, China 10, Japón 2, hay que sumar las víctimas del holocausto judío, 6 millones, y Estados Unidos pierde alrededor de 400,000 efectivos durante la guerra, ¿no? Y uno diría, ¿no? Se rinde Alemania, se rinde Japón, se acabó la guerra. Y no, o sea, el mundo inmediatamente después de la guerra en Europa es un mundo donde no hay orden, donde no hay autoridades, donde hay un montón de poblaciones con unos justificables en algún sentido, ¿no? Pero muy acendrados odio respecto a los enemigos y a los conquistadores, ¿no? Entonces es un mundo, o sea, que este historiador, Kislov, ¿no? Retrata muy bien en este libro que se llama Continente Salvaje, ¿no? Un mundo donde han dejado de existir las instituciones y donde reina la ley de la más fuerte. Entonces, si ustedes quieren saber más sobre cómo fueron esos primeros años de la posguerra en Europa, léanse ese libro. Es un libro maravilloso, es un libro muy duro, ¿no? Porque va quitando un montón de mitos respecto a la ocupación, ¿no? A las fuerzas liberadoras y todas las atrocidades y violaciones a derechos humanos que vienen después de esa conquista, ¿no? Entonces, ahí les recomiendo esta lectura. Pero bueno, hay que decir que de estas víctimas, la mayoría fueron civiles, ¿no? O sea, la población civil es un objetivo de guerra, ¿no? Eso queda claro durante la Segunda Guerra Mundial. Las economías de Asia y Europa han sido destruidas, la industria y la planta productiva han sido desmanteladas, ¿no? La población ha sido diezmada y en muchos casos está dispersa. Y hay que decirlo, ¿no? Aunque en términos de vidas humanas, los Estados Unidos fue el que perdió menos, ¿no? La economía estadounidense, ¿no? Fue la que armó, equipó, alimentó y transportó a estas fuerzas que llevaron a la victoria. Y de nuevo, ¿no? No solamente ellos, sino con ayuda de las naciones americanas. Recuerden lo que les decía sobre los convenios de defensa hemisférica, ¿no? Este desempeño de la economía estadounidense fue tan fuerte, fue tan importante, ¿no? Que como en testimonio de un secretario de Economía de la época decía que era como construir 2 veces el canal de Panamá cada mes, aún así obtener excedentes, ¿no? De ese tamaño fue la movilización de recursos humanos, materiales, bélicos de la economía estadounidense durante esta época. Y esto nos va a llevar justamente a la posguerra. Seguramente van a ver esto con mayor detalle la próxima sesión, ¿no? Pero justamente el fin de la Segunda Guerra Mundial también va a significar la creación de un nuevo orden, ¿no? Estados Unidos, que recuerden, ¿no? Al inicio de la guerra tenía esta férrea política aislacionista y de neutralidad. Después de la guerra va a estar convertida en una superpotencia y va a tener una nueva confianza respecto a su papel en el mundo, ¿no? Va a decir, tenemos que ocupar un lugar central porque somos una superpotencia, porque hemos experimentado y sobrevivido 2 guerras mundiales, ¿no? Porque tenemos unos aliados que son de poco confiar, ¿no? Los comunistas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo empiezan a verse los primeros aires del inicio de la Guerra Fría. Pero lo que queda claro es que Estados Unidos adquiere un liderazgo mundial, ¿no? Para promover su sistema económico, su organización política y su forma de vida, y se convierte, digamos, en el principal promotor y defensor de los valores del liberalismo económico y político, ¿no? Este nuevo orden va a ser a través de la formación de instituciones internacionales, ¿no? Por un lado, de esta época surgen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Para apuntalar el crecimiento, evitar recesiones, ¿no? Pero también de manera muy importante, el periodo de la posguerra va a ser el periodo del surgimiento de lo que se llama el estado del bienestar, ¿no? Porque si la lectura es la recesión económica y el repliegue de los valores liberales llevaron a que un montón de votantes, ¿no? O sea, se acercaran al nazismo, al comunismo, una forma de evitar eso es justamente reformando el sistema.
¿no? Dando esto que, digamos, poniendo las bases de esto que se llama el estado del bienestar. Que además, ¿no? hay que recordar lo que nos dice Hobsbawm, ¿no? Va a coincidir con esto que se llama la era dorada del capitalismo, ¿no? Es un periodo de crecimiento y expansión económica, ¿no? Pero digamos, y aquí está su origen. Y el otro, ¿no? Para prevenir como tendencia a recurrir a la violencia para resolver los conflictos, ¿no? Se crea la ONU, un organismo multilateral en un mundo bipolar, ¿no? Que busca salidas negociadas a los conflictos y crear un sistema de seguridad colectiva. ¿Cuáles son los efectos de la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos? Habíamos dicho, ¿no? Por esta serie de circunstancias que no experimenta la economía estadounidense y que sí las economías de Europa y Asia, Estados Unidos termina siendo un gigante económico, ¿no? Su población no ha sido diezmada, su territorio está íntegro, incluso ha logrado anexar algunos otros territorios después de la guerra del Pacífico, ¿no? Su planta productiva está intacta, es decir, al final de la guerra Estados Unidos produce 2 veces más petróleo que el resto del mundo combinado, ¿no? Tiene la marina mercante más grande del mundo, tiene el monopolio en sectores de punta, como el atómico, el de los transportes y el electrónico, ¿no? Y si las políticas del New Deal no habían logrado terminar con la recesión, la guerra va a lograr terminar con la recesión, ¿no? Es un periodo donde existe esto que se llama el pleno empleo. Básicamente el desempleo es inexistente. Y no solamente es inexistente, sino que requiere de mano de obra, ¿no? Entonces, ahí de nuevo entran las naciones americanas y de manera particular México. Estos son los años donde se crea el programa Bracero, ¿no? Un programa que se crea en 42 y dura hasta 64, donde miles y miles y miles de mexicanos cruzan la frontera justamente para ocupar estos puestos que han sido dejados por las personas que se fueron a luchar en los frentes de batalla del mundo, ¿no? Pero también hay un cambio, digamos, respecto a la ocupación de las mujeres, ¿no? Empiezan a estar más presentes en el ámbito laboral, en empleos que antes estaban reservados de manera exclusiva para los hombres, ¿no? Acceden a más y mejores empleos. También son años que promueven una migración masiva del campo a la ciudad, ¿no? Este fenómeno que nosotros vamos a ver sobre todo en la posguerra en México, ¿no? En los años del milagro mexicano, aquí está detonado justamente por la guerra. Y otra cosa que también vale la pena recalcar, ¿no? Hay un fortalecimiento del Estado, ¿no? Hay una modificación un poco de la idea liberal sobre el papel del Estado en la sociedad, y aquí hay un reforzamiento de ese Estado vía el aumento de su capacidad de recaudación fiscal, ¿no? Entre 30 y 45, perdón, entre 1940 y 1945, esa capacidad de recaudación fiscal ha crecido casi 20 veces, ¿no? Es un montón. Para ir cerrando, quizá valga la pena hablar justamente de las paradojas que engendró esta lucha, ¿no? Contra las potencias del eje. Habíamos dicho, esta política de aislacionismo, de neutralidad, finalmente logra romperse, ¿no? Porque se pone, digamos, sobre la palestra de discusión pública que hay un enemigo mayor al que hay que derrotar, ¿no? Que hay que emprender una cruzada para derrotar a esa amenaza nazifascista, ¿no? Entonces, estos sacrificios, ¿no? De toda una generación se hacen en nombre de estos valores tradicionales de la sociedad estadounidense, como la libertad, la democracia, la igualdad, ¿no? Que es, si lo piensan, un discurso bastante efectivo frente al discurso racista y supremacista de los alemanes, ¿no? Pero que es contradictorio si uno mira la situación interna de los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, el ataque japonés a Pearl Harbor, una de las consecuencias para la política interna de Estados Unidos es que va a avivar la xenofobia contra ciudadanos estadounidenses de origen extranjero. O sea, en términos constitucionales, ellos son estadounidenses, pero son tratados como si fueran alemanes, japoneses o italianos. Y no solo eso, ¿no? Van a crearse una serie de campos de concentración a lo largo de la costa del Pacífico, en California, para recluir a estas poblaciones, ¿no? El más importante de estos campos va a estar en Manzanar, ¿no? Y no solo la xenofobia y estas políticas de concentración de estas poblaciones, ¿no? También hay ataques y hechos de violencia contra mexicanos estadounidenses, ¿no? En Los Ángeles, en Texas, en Nueva York, la famosa revuelta de los Zoot Suits, ¿no? Y luego, por ejemplo, este dinamismo de la economía estadounidense que lleva a la migración de poblaciones, ¿no? Va a hacer que, por ejemplo, los afroamericanos que antes estaban
concentrados en ciertas zonas en el sur y que empiezan a migrar hacia el norte o de otras áreas, comprueben una cosa, ¿no? Que el racismo no es una cuestión de las sociedades locales, es una cosa que está extendida en el grueso de la población estadounidense, ¿no? Se dan cuenta que son tratados como ciudadanos de segunda clase, que incluso en el ejército, ¿no? Son segregados por cuestiones raciales. Y en términos, digamos, mucho más de la política exterior, ¿no? Hay que decir, ¿no?, que esta lucha por esos ideales de democracia, libertad e igualdad va a también chocar con una política migratoria restrictiva en un momento en donde hay una crisis seria de refugiados, ¿no? Es decir, hay unas políticas que limitan la entrada de estos perseguidos raciales del nazismo, ¿no?, de los judíos, pero también hay una política prohibicionista de la migración de refugiados políticos, de manera particular los comunistas, ¿no? O sea, entran unos 100,000 judíos a los Estados Unidos huyendo de la barbarie nazi, no dejan entrar a un solo comunista, ¿no? Y tal vez lo que habría que decir aquí es que esta tendencia se replica en toda América, ¿no? México también tiene una política súper restrictiva de la migración de población indeseable, ¿no? Solo deja entrar al país alrededor de unos 3,000 judíos. Aquí sí hay un cambio porque México, bajo la figura del asilo político, permite la entrada de luchadores antifascistas, muchos de los cuales son comunistas, ¿no? Se calcula que entran a México en estos años entre 1,000 y 2,000, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, implementa una serie de medidas para controlar a esas poblaciones que muchos de ellos son mexicanos de padres extranjeros o a veces son residentes temporales en México, para controlarlos y para vigilarlos, ¿no? O sea, algunos los deportan, algunos los sacan de sus lugares de origen y los concentran en ciudades del centro, y también crean un par de campos de concentración. En realidad son campos de internamiento. Tal vez el más importante de estos campos es el que se creó en Perote, Veracruz, ¿no? A donde llegaron personas, casi todos alemanes, un porcentaje importante también de italianos, acusados de delitos de espionaje, propaganda, disolución social. Pero que si uno revisa los expedientes de estas personas, se da cuenta que en realidad muy pocos o casi ninguno representaba una amenaza real para la seguridad nacional. Más bien hay un rasero de arbitrariedad en la forma en que se construyen esos casos, ¿no? Pero esto tiene que ver más bien, de nuevo, con la política que México está tejiendo respecto a la alianza con los Estados Unidos. Es decir, Perote forma parte de un paquete de políticas que quieren demostrar que México, como vieron en el video de inicio de esta charla, estaba comprometido con la causa de los aliados, ¿no? Entonces, manda a un escuadrón a combatir en la Guerra del Pacífico, el famoso Escuadrón 201, la única vez que México ha enviado tropas con bandera mexicana a participar en un conflicto internacional, crea estas estaciones migratorias para recluir extranjeros peligrosos, ¿no? Pero quizá, ¿no?, las aportaciones más importantes de México a ese esfuerzo aliado van a venir por el lado de esto, de los recursos indispensables para el esfuerzo bélico: petróleo, nitratos, minerales y mano de obra. Quisiera cerrar diciendo, ¿no?, que en este marco de una emergencia de refugiados por causa de la guerra, la mayoría de los gobiernos se mostraron indiferentes e indolentes, ¿no? Y eso nos recuerda un poco la situación actual. Son organizaciones no gubernamentales, son personas de a pie muchas veces, o algunos intelectuales, ¿no?, los que se abocan al rescate de estas personas, las que movilizan recursos, opinión pública, ¿no? Tiene, digamos, de nuevo, parangones con lo que sucede hoy, sobre las organizaciones y las personas que se están movilizando para denunciar el genocidio en Gaza. Porque quisiera cerrar con esto. Quizá uno de los legados más importantes de este periodo es justamente la memoria del Holocausto. Y estas personas y organizaciones no gubernamentales que se movilizan están honrando esa memoria, porque están haciendo efectivo, que no sea palabra hueca, esta consigna del nunca más, y hacerla extensiva a todos los pueblos, y en este contexto muy particular, al pueblo palestino. Entonces, si quieren, ahí la dejamos y empezamos la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias.